amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean a la Polaca del Terror. Oiga, pues agradecer nuevamente la intervención el día de hoy de nuestro amigo Abraham Abdalá. Abraham, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, amigos, a sus órdenes. Y fíjate que curiosamente empezamos al aire y se soltó Se soltó la lluvia. Exactamente cuando Qué entramos al aire, por lo menos en este lado de la ciudad, empezó a llover. Espero que su ambiente también, este momento de, pues, de terror y de todo. Si me ven un poco negro es porque estoy negro. Es por eso, caballero, es por eso. Le gustó mi playera al caballero, déjeme Bastante, decirle. bastante. Armani sacó una Una línea, edición especial. expedición especial de la lotería mexicana. Sí, sí. Y bueno, quiero decirle que le vamos a vender una en solamente 253,000 pesos. Qué amable, qué Nada, detalle, qué detalle. nada que no pueda usted comprar. Claro, claro. No te Pero bueno, preocupes. hoy es un día de terror. Le agradezco, te agradezco que estés con nosotros. Ya, en Gracias por serio. la invitación. Le agradezco a usted que nos está viendo y sobre todo, bueno, aquí a Electrónica 1 Live, que nos, como siempre, nos apoya. Siempre está ahora en la producción de este programa, lunes, miércoles y viernes. Les recuerdo que la siguiente hora o los siguientes 60 minutos estaremos hablando de leyendas de terror. Ayer, 24, en algunos lugares se decía, estuvo muy movido en las redes el tema de el diablo, de que el 24 anda suelto el diablo y que se abren. Platicaban el tema, algo parecido a los encantos, cuando el 24 de junio, el día ¿Es de San correcto? Juan, se abren algunos portales en algunas cuevas y puedes ver oro supuestamente y ahí te quedas y con el paso del tiempo regresas. De eso vamos a platicar un poquito. Yo recuerdo que esto que dicen de San Miguel es, perdón, esto del demonio suelto, lo dicen en la festividad de San Miguel y que hay que poner afuera, lo hacen todavía en Amatlán, por ejemplo, y en algunas partes, en otras ciudades, que ponen unas velas afuera de las casas para evitar que el mal, en este caso, sea cual sea el concepto, pueda entrar al hogar. Ahorita hablamos de eso. Es correcto. El satanismo no es el tema, pero vamos a hablar un poquito del satanismo. Con gusto. El satanismo en la música hace tiempo que Claro. fue muy... Y ya si quieren nos vamos a los narcosatánicos, nada más que eso es tema muy, muy peliagudo. Vamos a hablar también, fíjese, hoy aprovechando a Abraham Abdalá, supongo que le hice alguna ocasión los brujos del poder, sí, el Baester y este ritual con un tigre, un león, perdón, que me quedé con el detalle de que tenía su toalla en la boca. Nunca entendí para qué se lo pusieron. Bueno, Pero cada quien, vamos a hablar de todo eso. Quédese con nosotros, le agradezco por favor a todos, de verdad, antes de iniciar, a todos nuestros patrocinadores. Primero, a Canal 56 en la zona cañera, Changa, Tlahua, Nomealca, Chapa. Le agradezco también a Alvisión en Costolapa, Oaxaca y en Tizonapa, Veracruz. A mis amigos Canal 17 en Songo, Londres. Canal 18 en Rafael Delgado, en Maltrata. A todos los que nos ven en el sistema de cable, gracias. Oiga, y agradecer también a nuestros amigos de, bueno, a Adán Raceres, sí es un evento de gran diferencia, tu amigo Adán a dar recién saludo para Dan, donde se encuentre. Yo sé que te admira y lo admiras, cada Claro que quien sí. desde su rango. Es mutuo. Que hay cosas que él admira más de ti. Es correcto. Pero bueno, saludos a Dan Racines. Si es un evento de Dan Racines, la gran diferencia. Todo lo que necesites para tu evento, todo literalmente, audio, mamparas, todo lo que necesites con Adán Reséndiz. Si requieres algo de publicidad, exprime publicidad. Y bueno, recordar también que nos apoya en estas transmisiones Hotel HB en la entrada de Córdoba, ahí donde está el quinto centenario, a un costadito está el Hotel HB, por si tienes que hospedar a alguien de la familia. Agradecer a los amigos de JIA, Despacho JIA del contador Pepe, que nos ven y nos patrocinan desde Tierra Blanca, Veracruz. A mis amigos, donde estamos de este lado, mis amigos, se va a ver feo esto, pero es mis amigos de Rendigas. El mejor precio de la gasolina común, se le paso los datitos más adelante. Y finalmente, darle la bienvenida a Opti Beauty, habíamos dicho. Es que soy malísimo, oiga usted, para la pronunciación en inglés. Ni siquiera el español lo puedo mencionar, imagínense. Pero gracias. Hoy por hoy todos necesitamos lentes antirreflejantes. La nueva normalidad nos ha obligado a trabajar y estudiar en casa.
fue el huracán, en este caso el Grace, sale a defender la ciudad. ¿Te sabes esa parte de la historia? Es correcto, claro que sí, cómo no. Hace muchos años, no recuerdo el año, 1800, venía hacia la ciudad de Córdoba un huracán, ¿sí? No recuerdo su nombre tampoco, y casualmente la gente, los trasnochadores, tuvieron la oportunidad de ver a una dama vestida de negro en los alrededores de la iglesia, fuera del atrio, caminando. No sabían quién era, una dama a altas horas de la noche caminando, realmente raro, realmente extraño. Y muy extrañamente también el huracán se desvió, iba a pegar en la madrugada en la ciudad de Córdoba y el huracán se desvió. Y lo más curioso del asunto es que al otro día, al revisar en la iglesia, al abrir la catedral, se dan cuenta de que en las faldas, en la parte baja de la falda de la Virgen de la Soledad, estaba llena de tierra, llena de lodo, y la gente dice que era ella la dama de negro que veían caminar en el atrio. Y no ha sido la única vez, también hubo una otra ocasión en donde había una pandemia, por cierto, y también la vieron caminar, pero esta ocasión la vieron caminar por las calles de la ciudad, y muy misteriosamente la pandemia desapareció en toda la ciudad. Es por eso que es la patrona de la ciudad de Córdoba, la Virgen de la Soledad. Fíjate que recordar para quienes nos ven fuera de esta ciudad o del estado de Veracruz, de nuestro país, que se menciona, luego lo hemos repetido en varias ocasiones, pero nos preguntan, la Virgen de la Soledad se dice, cuenta la historia, que fue hecha por manos de ángeles. Es correcto. Que unos jóvenes, que habían terminado la construcción de la catedral, hacía falta una imagen de la Dolorosa, de la Virgen María en la etapa cuando muere Jesús y está en llanto, en dolor, y por aquel entonces, hace cientos de años, llegaron a esta villa de Córdoba, a estas lomas de Huilango, unos jóvenes que dijeron: nosotros podemos hacer el trabajo, pero es no correcto, queremos que nos molesten. Que nos molesten, cerradas. Aparte que a puertas cerradas queremos trabajar, que no nos interrumpan. Vamos a trabajar constantemente, día y noche, para poder entregar el trabajo pendiente. Y de esa manera se pusieron a laborar. Veían que había luz en las noches, que se seguía trabajando, y que la comida se las pasaban por la parte de abajo. Así es. Y seguían trabajando hasta que de repente un día dejaron de escuchar ruidos y la gente se extrañó qué es lo que estaba pasando, porque ya no escuchaban ruidos, tampoco los vieron salir, y la gente se asomaba por la parte de abajo, por la rendija de la puerta, por el quicio de la puerta, mejor dicho, y veía que se encontraban ahí todavía los platos, los vasos con agua que les habían pasado, que todavía se encontraban los alimentos ahí sin haberse tocado. Fue entonces cuando abrieron la puerta, la tuvieron que tumbar, la tuvieron que forzar para abrir, y se dieron cuenta que tanto las manos, los pies y la cara de la Virgen de la Soledad estaban perfectamente bien hechas, pero estos personajes nunca los volvieron a encontrar. Desaparecieron, y los alimentos intactos. Sí, de hecho, para quienes hemos ido a hacer investigaciones, te puedo compartir, yo en distintos momentos de mi historia personal, pero desde hace muchos años hemos tomado fotografías y cambia el rostro de la Virgen en una sesión fotográfica. Bueno, la primera que le hice hace muchos años, estoy hablando de hace unos 20 años, pareciera que va cerrando los ojos o que los párpados se expanden o se contraen cuando uno está tomando la foto con flash. Pero bueno, eso también lo vamos a hacer un programita, yo creo que bastante, porque hay leyendas en torno a esta leyenda. Hay investigaciones pendientes. Sí, es un tema bastante interesante, bastante largo, y vale la pena investigarlo más a fondo. El lado misterioso es muy interesante, muy bonito, que vale la pena también que todo aquel que se dice ciudadano cordobés sepa la leyenda, sepa la historia de nuestra Virgen de la Soledad. Y sepa la verdad, porque hay una verdad detrás de ella. Hay una verdad detrás de ella. Que ya la platicaremos próximamente. Gracias, Paulina Monterrosas, buenas noches. Amo tu playera. Sí, mira, ahí está la playera. La mía. La playera de la polaca. Ah, perdón. Para que la vean, acuérdense que también los zapatos y todo. Gracias, Paulina Monterrosas. Ricardo Cruz, ¿qué tal, Ismael? Saludos a todos en la polaca desde la colonia Emilio Carranza. Gracias por vernos, de verdad.
Martín Hernández, acá estamos, amigos, saludos. Regálenme una historia, platíquenme una historia, por favor, o una leyenda, algo, por favor. Gracias, Alex Luz, saludos, mi estimado amigo. Alex, platícame una historia. En carretera se ven muchas cosas. Se dice, por ejemplo, ahorita me acordé, que en el puente del Metlac hay apariciones, hay gritos, se percibe gente que se atraviesa cuando uno viene manejando. No me ha tocado, he llegado en horas 2, 3 de la mañana, pero se cuenta. Hay otro relato muy interesante en base a lo que es el puente de Metlac, mejor conocido como el puente Ingeniero Mariano García Cela, que conecta lo que es la ciudad de Córdoba con Orizaba. Ese puente se construyó en el año de 1973. Esa fue su fecha de construcción. En ese puente también hay algunas personas trasnochadores que luego vienen tarde, traileros, taxistas. Ha sucedido algo muy curioso, no sé si te pasa esto, que las personas cuando pasan por el puente, hay un letrero que dice disminuya su velocidad. Así es. Bueno, casualmente a muchos sucede que algo los toma del pie y hace que aceleren. Ok. Tienen que pasar obviamente del lado donde se encuentra el camellón para no ir con el mayor riesgo del lado donde está el precipicio, ¿no? Okay. Porque algo sucede, algo muy extraño. He tenido la oportunidad de escuchar 4 relatos diferentes de personas que han pasado por ahí y sienten que a una mano les toma el pie y les acelera, hace que aceleren y no la pueden quitar sino después de pasar el puente. Algo les oprime para que sea mayor la velocidad. Sí. Fíjate que yo te puedo decir que mi primera experiencia de haber ido al Metlac, al corazón, en la parte de abajo, cuando era un centro recreativo al que todos podíamos acceder y no había inseguridad. Exacto. Fue que había caído ese día, estaban tratando de rescatar un camión grande de carga que se había aventado al vacío una pareja. Quizá haya mucha fuerza paranormal por todas las personas que han fallecido, ya sea en accidente, ya sea por suicidio. Recuerdas que era un centro de suicidio y muy grande, hasta que, elevaron un poco las mallas y con eso se disminuyó. Pero también hay quien no ha muerto ahí, y esa es otra historia también. Sí, claro, ha habido gente que de hecho yo conozco gente que en la parte de abajo ha tenido accidentes, los han baleado, han tenido algunos hechos pues no muy fortuitos, y más sin embargo han sobrevivido. Otras personas que han tenido la desgracia de quererse aventar y no les ha pasado nada. Han caído arriba de un árbol, yo recuerdo. Llegan acá arriba, quedan luego en las ramas. Así es, y solo rasguños, ni siquiera fracturas. Katy Contreras, gracias. Estrella Flor, gracias por vernos. Marta Juárez Velázquez, gracias por verme. Gracias por ver la polaca. Chanel Coco, saluditos, gracias por vernos. Denise Rotlán, saludos, bonita noche. Gracias, Denise, por estarnos viendo. César Trujillo, Chanel Coco, Carmen Sotelo Villanueva, Marta Juárez, Katy Contreras, María Isabel Ramos, Pau Flores, gracias. Dice María Isabel, hola, buenas noches, Ismael, gracias. Darío Lucio Romero, gracias por vernos. Abraham, el día de ayer, y les recordamos nuestro número, antes 271-172-6103, por favor, se lo recuerdo, 271-172-6103, para que nos marquen, nos comparta alguna historia, si quiere por teléfono, o bien lo puede hacer vía WhatsApp a ese número, y si no, nos lo puede escribir a un lado, y ya si nos está viendo por la televisión en los 17 municipios que pasamos a través del sistema de cable, pues por favor mándenos inbox, busque en Facebook, búsquenos como La Polaca Noticias, y ahí está. Abraham, hubo una historia que estuvo corriendo el día de ayer, porque se dice que el 24 de agosto es el día en que el diablo anda suelto, y te lo voy a leer y vamos a compartiendo. Dice, lo escribían así: hoy es 24 de agosto, día de San Bartolo, y según las historias, este día el diablo anda suelto. Mi madre recomendaba que el 24 de agosto no se debe jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos, que eso era cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia. No se debe acercar a rifles, pistolas, machetes, ni subirse a ningún árbol, mucho menos meterse al agua, porque el diablo te ahogaría. Ya que el 24 de agosto, que es el día de San Bartolo, el diablo anda suelto. Antes
Era de toda persona sensata extremar precauciones este día y transmitir de generación en generación esta leyenda. Cuentan que a partir de las 11 de la noche del 23 de agosto, el diablo se suelta y la seña es que viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas y suceden cosas inexplicables. Se cuenta que si entras a una cueva, quedas atrapado en el tiempo muchos años y al salir, sales de la misma edad, pero tu generación ya envejeció. O bien, sales envejecido el mismo día que entraste. También es ese día que el diablo anda en la calle y es representado por un hombre amable quien se pone a conquistar mujeres. También comentan que el día 24 de agosto las moscas empiezan a irse. Los abuelos decían que la flor llamada pericón, que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes hervidos, perdía literalmente el aroma. Por eso se debía recolectar antes de este día si se quería usar para otra ocasión. Hoy se dice que el diablo anda suelto y orina sobre las plantas llamadas Santa María, secándolas por completo. La leyenda se debe a que San Bartolomé fue dueño del valle de Chicama, el cual lo tenía aunado con mucha riqueza. El demonio envidioso de tan santo varón lo tentó a participar en una carrera, por lo cual el ganador se quedaba con todo. Comenzó la carrera, pero a la altura del monte Gaznape, el diablo tuvo una clara ventaja, por lo que San Bartolo, desesperado, pidió ayuda a Dios y entonces de un gran salto de orilla a orilla del río, cayó sobre una piedra y obtuvo una gran ventaja sobre su demoníaco rival. El demonio quiso hacer lo mismo, pero no obtuvo los mismos resultados y cayó ahogándose en el río. Por eso se dice que se puede ver su cola cuando el río va crecido. San Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y cuenta la tradición que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo cuando él aún se encontraba vivo. El demonio, el mal representado a veces en este hombre de negro, que alguna vez se comenta se vio en Córdoba, en algunas discotecas de antaño, cuando no había desafortunadamente teléfonos celulares para grabarlo. Se dice que en Pacific se le vio. ¿Recuerdas esa anécdota? Perfectamente. Sí, hace muchos años, cuando estaba de moda esa discoteca, esa céntrica discoteca, comentaron que a la disco, donde las tertulias se llevaban a cabo por las tardes y donde iba toda la chaviza, en cierto evento de un domingo, sí, llegó un personaje con características muy especiales, vestido de negro, muy elegante, muy apuesto, y al parecer empezó a sacar a bailar a las chicas, y luego sacó a bailar a alguna de las chicas, pero empezaron a bailar con tal frenesí que empezaron a darse cuenta que este personaje realmente pues no traía zapatos, sino que se le veía una pata de cabra y una pata de un gallo. Eso es lo que cuentan que sucedió aquí en la ciudad de Córdoba, en esa antigua discoteca. Es muy comentado esa historia, que de hecho ya se agregan detalles que alrededor de la medianoche, cuando se prendieron las luces porque algo pasó, es cuando perciben la pezuña o la pata de gallo, sí, y es donde todos se asustan. Y yo te preguntaría, quitando pues la tradición popular que le agrega detalles, ¿puede el diablo manifestarse de esa forma? Mira, las formas del maligno de manifestarse son muy variadas. Acuérdate que el innombrable está definido como el príncipe de la mentira. Se puede manifestar inclusive hasta de una forma muy sutil. Se te puede manifestar como un familiar, se te puede manifestar como un niño, como una niña, porque a fin de cuentas el punto es de que caigas en la maldad. Okay. O sea, puedes tener visiones, puedes tener apariciones y dices, es que yo a quien vi fuera mi abuelita, era mi mamá, era mi hermanita, era mi tía que quise mucho, y sucede que no siempre es la realidad. Hace muchos años, te voy a comentar un detalle, yo conocí a unas personas que pertenecían a un grupo que se llamaba
encuentro familiar cristiano. Okay. Estas personas se reunían, mis padres tuvieron oportunidad de estar ahí, pero luego se desintegró y otras personas continuaron realmente con eso. Entonces se reunían en casas de unas personas para darle seguimiento durante las noches a ciertas pláticas donde leían la Biblia y hacían ciertas cenas y convivían, etcétera. Pero no tengo muy bien el dato, muy claro el dato. Parece que algo se empezó a manifestar durante un buen tiempo con ellos. Y ellos empezaron a darle seguimiento a estas reuniones. Y todos empezaron a caer en esa manifestación que se daba, pensando que era de carácter divino. Y era extremadamente todo lo contrario. Era de carácter negro. Okay. Algo los estaba llevando hacia otras intenciones. Y ellos, con la voluntad y con la fe que tienen, pensaban que realmente estaban haciendo algo positivo, cuando no era en realidad lo bueno que ellos pretendían, la reunión con la cual ellos hacían. Algunas personas de ellas todavía viven. Me gustaría platicar con alguna de ellas y que me platicara realmente la experiencia tal cual como fue, pero no puedo dar más datos porque no los tengo, pero algo sucedió y dejaron de hacer las reuniones. O sea, se desvió el tema, en pocas palabras. Hay que tener entonces siempre claro que cuando invocas algo, se te puede manifestar cualquier cosa. Es correcto. Eso no es necesariamente el ser celestial al que estás esperando, no necesariamente tampoco, definitivamente quien invoca, lo hemos dicho aquí, a la muerte, no necesariamente el espíritu o la deidad que creen que es la muerte se va a manifestar, sino cualquier ente maligno puede tomar cualquier cosa, cualquier forma, y desviarte de lo que estás diciendo. Es correcto, perfectamente lo acabas de decir. Hay que tener cuidado con lo que se hace espiritualmente. A nosotros nos han invitado, y lo hemos dicho aquí en el programa, a acudir a algunos conjuros, algunas reuniones. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. En lo espiritual no hay un límite. Mira, dijera el dicho, el que no quiera ver visiones, que no salga de noche. No se anden metiendo en cosas que la gente no sabe. No se pongan a invocar absolutamente a nada ni a nadie, salvo que no sea el Espíritu Santo. De ahí en fuera no se pongan a invocar absolutamente a nada ni a nadie, ni tratando de jugar tablitas para ver si el futuro, que si hablo con alguien, con algún difunto. Nada de eso es recomendable hacer. Bien, Pau Flores, gracias por vernos. Juan Rodríguez, saludos, excelente programa. Gracias, Juan. ¿Tendrás alguna historia que nos platiques? Estamos hablando de todo y de nada. Está bueno el tema el día de hoy. Dice Liliana Rosales, te estamos viendo bueno, entiendo que es un segundo. Dice, ¿será cierto eso del día 24, Ismael? Regresando al tema del día 24, se dice lo mismo del 24 de junio en el aspecto de los famosos encantos, que se abren algunas grutas y si tú accedes puedes ver oro, te quedas maravillado y pasa lo que comentaban, que bueno, desde niño escuché eso, que tú entras y puedes estar ahí 10 años y al salir vas a salir de la misma edad que tenías, mientras que afuera tu generación se habrá vejentado 10 años. Hay quienes cuentan que sí lo vivieron. Yo recuerdo los viejos que decían, es que le pasó a mi papá, le pasó a mi tío. Siempre lo que son las tradiciones, lo que son las leyendas, sí, el folclore mexicano, siempre queremos tener lo que es la certeza de lo que nos platican. Siempre escuchamos lo que acabas de decir, el conocido de un tío, de un pariente, de un primo, pero nunca tenemos la cercanía de que a mí me pasó. Ya, eso sería fabuloso poderlo comprobar. Yo tengo ahorita un conocido que en la zona de Tezonapa, en la parte de donde él vive, hay una gruta, la cual me dijo que se abría el 24 de agosto. Y me dijo que iban a ir unas personas a investigar. Mira, habrá que checar qué pasó. Me gustaría saber qué fue lo que pasó, pero siempre les dije, a ver, con las debidas precauciones, no se metan donde no sepan, no anden tratando de hacer al héroe, ni andar buscando cosas que no conocen. Sí, si no están preparados, y siempre hemos dicho, no vayan y no lo hagan por su seguridad, por la seguridad de su familia, porque puede ser que ustedes al final no carguen con algún espíritu, no lo tengan, pero lo lleven a su hogar. Te voy a platicar, lo platiqué la semana pasada, lo de la famosa niña en la oficina de un servidor. Y iba yo a traer el alienígena de peluche que tengo en mi escritorio, y
Lo tomé y cuando lo tomé golpearon la mesa. Y dije, caray, no ha de querer que me lo lleve. Lo dije en tono irónico. Y le hablé a quien me asiste, y vino, y le digo, oye, ¿tú crees que cuando agarré el peluche tocaron? Y exactamente cuando estaba ahí, también la persona volvieron a manifestar. También lo escuchó. Sí, ya lo hicieron enfrente. Y dije, mejor lo voy a dejar para que pueda jugar con él. Es correcto. Si no tenemos la dimensión de lo que puede pasar, no la enfrentemos porque quizá no podamos reaccionar. Es la recomendación de toda la vida, por favor. Así es. Pau Flores, gracias. Bueno, me decía Lina Rosales que te estamos viendo, entiendo que con Israel desde el otro dispositivo es real, de su teléfono queremos nuestra playera, pues vamos a rifar unas playeras, yo creo, de la polaca, están bien padres, a mí también me gustaron. Maricel también, que nos ha preguntado, gracias. Me gustó, va a haber Armani, playeras Armani de la polaca. Mínimo. Martín Hernández, dicen que en el bar El Tejano se vio siempre, hay bronca ahí que el maligno. ¿Dónde es? El Tejano. ¿Dónde es el bar El Tejano? Es en la avenida 4, calles 13 y 15. Bueno, es que yo fui inspector de bares y cantinas, déjame decirle. Ok. Darío, saludos Ismael, el buen Facundo Veracruzano, aquí estoy con Lili, la regidora, ok, con la regidora Tlaltetela, saludos a los dos, gracias. Ismael desde Tlaltetela, te sintonizo, claro, estoy con Israel, oye, me encantó tu playera, vamos a hacer lo posible porque tengas una. Es difícil hablar del maligno en sus representaciones, le podemos llamar Belcebú, Satanás, el nombre que sea, dependiendo de la cultura, dependiendo de la zona geográfica, de las leyendas, de mil cosas. Pero así como hay un ser superior espiritual bueno, hay uno malo. Está la contraparte, sin ser ambivalentes en el sentido del ser humano, que es blanco, negro, cielo, tierra. Existe algo malo. Eso, por eso están las posesiones, por eso las casas donde te atacan incluso seres malignos, lo hemos platicado. ¿Hasta dónde ese ser maligno, con el nombre que le llames, muchos le llaman satanismo, sigue influyendo en la sociedad? Como cuando se decía que había canciones y había cantantes que a través de sus melodías lo invocaban. Es correcto, a lo largo de los años, hay que recordar que el ser que mencionaste, su nombre era Luzbel. Luzbel, bueno, lo que cuenta la historia de ahí viene. Nuestra tradición católica, Luzbel, el más bello de todos los ángeles. Así es. Ya, que un día se reveló. Un día se reveló, digamos, como en la Guerra de las Galaxias, se fue al lado oscuro y hasta ahora sigue ocasionando malestares en todo el mundo, espiritual, mental, física, de todo tipo. De todo tipo. Mira, acabas de mencionar algo muy interesante. Dijiste, por ejemplo, en las casas donde uno te ataca. Existen casas en las que nosotros podemos tipificar como casas embrujadas, casas donde espantan, pero van a estar allá y allá van a estar y no va a pasar nada, salvo que tú no vayas y te metas. Mientras no entres, exactamente, mientras estés ahí, no te va a pasar nada. No te va a pasar absolutamente nada, mientras tú no vayas a desafiar, vayas a querer jugar, vayas a querer a poner tu orden en una casa donde no hay un orden, ¿ya? Entonces, hasta ahí, yo creo que también en el rock, muchas personas trataron de hacer ciertas invocaciones de una u otra forma cada vez que se reproduzca la canción, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Existen muchas canciones de diferentes grupos, de los cuales no quisiera mencionar, porque hay muchos que inclusive a mí me gustan, y hay muchos que a toda la gente le gusta, inclusive también en español. Hay canciones de artistas muy famosos que también, si las tocan a diferentes revoluciones o si los tocan al revés, ya dicen otra cosa. Mira, más allá, te interrumpo tantito. Sí, claro. Yo he hablado mucho de una canción del desaparecido Alberto Aguilera, ¿sí? la de la guirnalda, si no me la estoy el título, que dice: quédate conmigo esta noche y compartamos juntos tu magia negra en ella. Y dice: ves aquel, o al buen lucero, algo así, que brilla en el cielo, yo le pedí por ti. A lucero se le denomina precisamente a Luzbel, y continúa la melodía: yo le pedí por ti que esta noche vinieras
que conmigo estuvieras. Digo, más claro ni el agua. Y que fueras feliz. Puede ser una coincidencia bastante grande, pero pareciera una invocación. Aunque acuérdate de algo bien importante, todo depende de la interpretación que cada uno le pueda dar. Claro. Ya, porque yo la puedo cantar de una forma romántica y me puede llegar hasta el alma, ¿no? Pero si la tergiverso, puede ser algo realmente malo, ¿no? Sí, hace poco le mostraba yo a Abraham, hablando de esto de la música, a un artista precisamente que a medio palenque, y no me refiero a otra cosa, al lugar donde pelean los gallos. Al evento. Él estaba está hincado, pide que todos prendan sus celulares estilo veladoras o velas, y mientras está la canción que lo ha hecho famoso por décadas, él saca a alguien a quien venera o adora, no sé el término que él le dé, y besa la imagen y pareciera que está invocando. Algunos cantantes, yo creo que también traen esta línea. Fue muy famoso este tema de la invocación a espíritus hace unas 2 décadas. Es correcto. Fíjate que sería muy bueno hacer una investigación en relación a todos esos cantantes que tuvieron que ver con alguna interpretación de ese tipo. Sí. ¿Cómo han acabado? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? O qué historia trágica está detrás de ellos. Es correcto. Estamos hablando vamos a decirlo así, la intervención del maligno en nuestras vidas. Correcto. Con todo respeto, nos habían pedido esto. Vamos a hablar un poquito de los brujos del poder, este libro que habló acerca de cómo, por ejemplo, mandatarios nacionales de este país venían a Catemaco porque tenían a su propio brujo que les protegía, y de ahí cuentan algunas cosas de Elba Ester. Pero más allá de contar de ellos, yo le quiero platicar, porque un servidor ha sido testigo en los últimos 20 años de la vida pública de varios alcaldes y alcaldesas, y algunos de ellos, específicamente, fíjense, más los hombres, me ha tocado ver cómo van a encerrarse con alguien y tienen que hacerles, me ha tocado y cierra la puerta y que nada más estén 3, 4 y todos van a participar en un ritual para encomendarle a los espíritus tu administración. Y de eso vamos a hablar ahorita, pero antes quiero mandar saluditos a la banda que nos está viendo. Estrellita Flor, gracias por vernos. Dice Liliana Rosales, en Tlaltetela hay una leyenda muy fuerte que no me atrevo a decir. Cuando vayas, los pobladores te la contarán. Por cierto, felicidades por el evento, ayúdanos a ayudar. Lo vi todo, estaba nerviosa. Saludos a tu invitado, saludos. Gracias, qué amable. Igualmente, saludos hasta Tlaltetela. Alicia Rodríguez, mi abuela, el 24 de agosto no suele salir, ya que dice que el día se está pesado. ¿Qué piensan de ello? Pues es que antes se respetaban más las fechas. Sí, claro. En lo espiritual, yo recuerdo que todavía me decían, en Semana Santa no te bañes, no muevas nada, porque son días muy sagrados, ¿no? Por ejemplo, el 24 de junio no salgas porque te puede pasar algo. Vaya, varias cosas. Abraham, bueno, tenemos más saluditos. Martín Flores, Darío Lucio, gracias. Gracias a mis amigos de TV Canal 56 que están compartiendo. Y a más banda, Adriana, gracias por estar con nosotros. Bueno, más banda, Martín Hernández, Carly del Ángel Ameca, y bueno, muchísima banda que nos está compartiendo. Gracias. Abraham, estamos hablando precisamente de la intervención de este tipo de creencias ocultas hacia... En la política. Bueno, en la música, estamos en la música. Okay. Y quería yo ir cayendo en el aspecto de que actualmente todavía en muchos lugares se ofrecen sacrificios incluso humanos. Sí. Se comenta de que recientemente, tendrá unos meses, que vi una nota en Tlalnepantla de una mujer que incluso ofrendó a su hijo recién nacido en un ritual de ese tipo. Hay que tener cuidado con lo que se cree. Lo decíamos un rato en otras cuestiones de enfrentarlo. Aun cuando sea la mejor religión, aun cuando sea el mejor sacerdote, pastor, líder de la agrupación, hay que tener mucho respeto hacia la vida de nuestra familia cercana. Y bueno, si tú quieres practicar cualquier cosa, adelante, pero hay que tener mucho respeto. Sí, mira, ahorita que estamos atravesando bajo esta crisis, bajo esta pandemia, sí, yo creo que existe mucho la incertidumbre de las personas en cuanto a que empiezan a perder la fe, ¿no? Sí. Empezamos a caer en la duda.
y se crea un vacío existencial en muchas personas y de repente pueden caer en cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Yo no digo que las creencias sean malas, ¿ok? Hay que creerle, hay que pedirle a quien alguien le tenga fe, a un ser superior, sea cual sea. Sea cual sea, tú lo has mencionado muchas veces, hay que creer en él, hay que pedirle y hay que tener fe más que nada. Y hay que tener mucho cuidado porque ahorita yo creo que estamos atravesando una situación muy difícil donde hay muchas hasta crisis de identidad, ¿no? En relación a la fe católica. ¿O a la fe cristiana en lo general? A la fe. A la fe. A la fe. Desafortunadamente, y es que dicen los memes y el dicho, ¿no? Que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y literal, ¿no? La necesidad de estar protegido por alguien, de obtener favores en desgracia, lleva a veces a invocar, ¿no? Yo he escuchado muchos, me dicen, Ismael, es que tú debes de seguir, por ejemplo, a la muerte, porque cuando yo estaba enfermo le pedí, se sanó a alguien y pasó esto. Bueno, yo siempre se lo he dicho, yo respeto totalmente las creencias la verdad es que no creo en muchas cosas que me han dado, me han regalado santos, me han regalado imágenes, la verdad es que muchas cosas no las creo, pero bueno, las pasamos acá porque así debe de ser. Oye, pero bueno, te decía yo, vamos aterrizando, ¿no? En la música se han dado muchos casos de personas que veneran al maligno, por así llamarlo, y lo han llevado a sus canciones. Hablábamos una de Juan Gabriel y hay más de otros artistas. Pero todo esto también se ha traducido en esa necesidad de creer en los políticos. A nivel nacional se habló mucho de ese libro, Los brujos del poder, porque se mencionaban nombres de presidentes de la República que acudían a Catemaco a buscar protección. Es tanta la necesidad de no sentirse solo, que a veces nos lleva a creer, como cualquier ser humano, el presidente de la República o quienes están en las altas esferas, a buscar una protección espiritual. Sí, claro, la protección de un ser superior a nosotros, ¿no? De pedir que todo nos salga bien, pero curiosamente también que no tengamos enemigos, ¿no? Entonces también estás pidiendo como que otras cosas más allá de, ¿no? ¿Te puedo platicar una anécdota? Adelante. De cuyos nombres voy a omitir. Por favor, para guardar identidades. Cuando estuve trabajando en Jalapa, tuve la oportunidad de ser invitado a colaborar allá. La persona que me llevó para allá me platicó que en donde se encontraban ciertas oficinas de la Secretaría de Gobierno, había un altar a un maligno. ¿Ah, sí? Dentro de las mismas instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Y al momento de llegar ahí como nueva administración y tratar de hacer limpieza, empezaron a tratar de quitar ese tipo de objetos, ese tipo de figuras, y empezaron a sugerir que se hicieran unas oraciones dentro del mismo establecimiento. Y al empezar a hacer las oraciones en el mismo establecimiento, en esa área, empezó a brotar agua. Ah, caray. Empezó a salir agua del piso y no paraba de salir agua. Y una persona muy devota dijo, continúen rezando, y sería saliendo agua, hasta que se detuvo. Y limpiaron todo. Pocas personas se enteraron, a mí me lo acaban de comentar, pero fue bastante impresionante. Y fíjate en qué esferas te estoy platicando. A nivel estatal. A nivel estatal. Yo te puedo platicar vivencias que me tocó observar a nivel local, municipal, en algunos municipios de la zona centro del estado de Veracruz. Veracruz es un lugar, un estado, para quienes están viendo fuera de, que es muy creyente. Exacto. Muy creyente de todo, hay mucho turismo religioso, por cierto, para ir a ver a la Virgen de Juquila, para ir a ver, de aquí mismo salen para ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Hay mucho turismo, pero también hay muchas personas que van a rituales, algunos ancestrales, algunos creados recientemente, donde se invoca. Y otra vez, los políticos, especialmente los que menciono de la zona centro del estado, no están exentos a creer en algo. Yo te puedo decir que hace muchos años me tocó acompañar, he estado en 5 administraciones distintas, me tocó acompañar a un alcalde que me dijo, oye, Ismael, súbete a la camioneta, acompáñame. Le digo, ok, vamos. Era una mañana de viernes y le digo, y luego,
Viernes 13, por cierto, cabalístico, ¿no? Además era el alcalde, ¿no? Aparte era el señor presidente municipal, y me dice, acompáñame por favor, porque voy a un evento. Ok, vamos. Y yo recuerdo que lo acompañé. Le digo, es que no, déjame ir por la cámara, déjame ir. Me dijo, déjalo así, vámonos. Y viajamos alrededor de 3 horas fuera de Córdoba, a una zona rural, y en un pueblo al que llegamos, de aquí a 3 horas, había una casa de madera casi al final del pueblo, y había una anciana que nos recibió muy amablemente, y se dirigió a mí, no se dirigió al presidente municipal, y me dijo, ¿qué pasó? ¿Vienes a platicar conmigo? Y le dije, no, yo no vengo a platicar contigo, viene el presidente municipal, iba a decir su profesión, el presidente municipal. Y le dice, bueno, pásale. Y ya que pasó el presidente municipal, hicieron no sé qué trabajo porque no ingresé. Y al acabar me dijo, pasa por favor. Le digo, no, es que yo solo vengo acompañando. No, pasa por favor. Bueno, antes de platicar también de lo que me pasó, decir que me fui dando cuenta de que hay muchos que creen en distintas cosas para no sentirse solos en la cúspide de lo que están llevando a cabo. La cosa está en que, y eso lo he platicado pocas veces, se lo voy a compartir a usted que me está viendo, me dijo la anciana, septuagenaria yo creo, pasa por favor, y me dice, después de verme unos segundos como te estoy viendo, te están velando. Y la verdad es que yo me reí, le digo, ¿cómo que me están velando? Me dice, te están velando, estás entre 4 cirios. Le dije, pues la verdad es que yo no creo nada de eso, le digo, pero pues gracias. Me dijo, te voy a hacer una limpia y yo espero que estés bien. Y me abrazó. Pasó, me hizo una limpia, al final le dije, ¿cuánto le debo? Me dijo, no, nada, si quieres la próxima vez pues traes blanquillos o alguna hierba, alguna veladora, pero no me debes nada. Pasó, se me olvidó el evento y a los pocos meses, te estoy hablando que pasaron 5 o 6 meses, regresé otra vez sin avisarme, me llevó el presidente municipal ese, y la mujer salió nuevamente a recibirnos de la casa esa de madera, y me dice, lo siento mucho. Y le digo, caray, ¿por qué lo siente mucho? Me dice, yo vi cuando viniste aquella vez que estabas entre 4 cirios, pero era porque estabas velando a alguien, pero yo no tenía permiso para decirte que iba a fallecer alguien que tú querías. Entonces se me hizo extraño. La verdad es que sigo sin creer a pesar de todo esto, porque sí murió alguien en ese inter. ¿Sucedió? O sea, ese evento el evento que ella te dijo, sí sucedió. Ella me dijo después. Claro. Sí sucedió. Le quise dar alguna explicación lógica. Claro. Pero a lo que voy, y si me hubiera yo enganchado, que bendito mi Dios, he estado en varias administraciones como funcionario, sería de esa larga lista de gente que cree. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, creo en un Dios superior, sea cual nombre que usted le ponga, Jehová, Yahvé, Alá, el nombre que quiera. Y con esto empieza una larga lista de estos que te digo, te puedo platicar unos 4 o 5 presidentes y presidentas municipales con los que he acompañado, que tienen una necesidad enorme de tener fe en algo. El ser humano está condenado a eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitar todo esto, Abraham. Mira, todos tenemos esa necesidad intrínseca de creer en algo, pero debemos saber realmente en qué deidad positiva estamos creyendo, porque podemos creer, hay gente que cree en el dinero. Así es. Hay gente que cree en la moneda que trae de la suerte, hay gente que cree en la medallita que anda cargando, hay gente que cree en la figurita que trae en la cartera, en el dólar. Ahora en los memes, si no lo compartes, no vas a tener dinero y salud. Yo creo que mucho de este tipo de situaciones caemos en lo que se llama sugestión. ¿Ok? Somos seres vulnerables ante la sugestión, nos podemos sugestionar muy fácilmente y debemos tener mucho cuidado con eso. Mientras tú tengas tu fe muy fuerte, nada de eso te va a suceder y nada de eso te va a hacer daño, porque tú tienes fe en tu Dios, en tu deidad, y no en una moneda, no en una medallita, no en un billete. Ya, porque hay gente que es que me lo regalaron y lo traigo y ha sido de buena suerte. Bueno, y el día que se sacó la lotería tal vez no lo traía, entonces ¿qué pasó? Exactamente. Fíjate que te quiero platicar. Eso me pasó reciente con otro alcalde, otro presidente municipal. Ahí sí me tocó ver que el ritual,
me tocó ver y me recordó a uno de un artista que me estaban platicando ahorita, porque él siempre lo veíamos que salía de la oficina todo tapado, que no le podía dar al aire y no lo podía ver nadie, y tenía que salir por una puerta secreta para no estar con nadie más. Bueno, pues ese alcalde alguna vez me quedé adentro de la presidencia municipal y vi que entró una mujer conocida de todos ahí en el ayuntamiento, y llevaba algunos líquidos, algunas hierbas, y aparte de la limpia y todo, le aventó líquidos, le escupió, le hizo 1000 cosas, increíblemente, porque nadie en su sano juicio, creo, fuera de todo, puede dejar que alguien le aviente el líquido de la boca y todo este rollo. Y le decía que tenía que salir después de esa curación tapado y no podía estar con nadie, se tenía que ir precisamente a la montaña a purificar más su alma. Entonces no podía estar en contacto con ningún mortal. Te puedo decir que este alcalde le fue malísimo en su administración. Una de dos, o no funcionó, lo timaron, y lo timaron, o bien era bastante malo lo que estaba pasando. No podemos andar a tientas en la vida con las cuestiones paranormales. Se dice, y ahora sí entro en el detalle de los brujos del poder, que la maestra, vamos a llamarla así, la supermaestra, al perder fuerza cuando estaba Titino Cedillo, fue a buscar ayuda a África, si no mal estoy. Es correcto. Y se dice, yo le recomiendo a usted que lea el libro, digo, yo lo tengo, lo compré digital, lo leí, usted lo puede comprar, 100 y fracción de pesos, y menciona que se fue ella, según informantes cercanos a la maestra, es una investigación periodística, que se fue a África, y en África fue a Marruecos, y le dijeron que tenía que ir a una iglesia en África, y en África le hicieron un ritual, no sé si recuerdas qué fue lo que pasó. Bueno, ya Marruecos es África, ¿no? Bueno, sí, pero fue exactamente... Tiene que bajar más al centro del... Ajá. Lo único que tengo entendido y sé que dentro de la ceremonia se tuvo que cubrir con una piel de león. Que fue desollado vivo. Sí, fue desollado vivo. Se la cubrieron. Así es. Para que el espíritu de león fuera poseído por ella y tuviera esa protección y actuara de esa misma manera. Aparte las vísceras se las sí. amarraron alrededor del cuerpo para que, todos se impregnaran en ella. Bastante desagradable el cuadro, pero... Por cierto, y lo imaginas, yo también lo imaginé cuando sí, incluso, y que fueron horas que estuvieron haciendo danzas, invocaciones, para que precisamente el espíritu de ese animal fluyera en ella. Es correcto. De ahí ya regresó para México y tuvo el poder que tuvo. Y regresó a tener esa fuerza que estaba perdiendo. Además, en el libro, digo, se lo voy a dejar de tarea si usted lo quiere leer, habla de las vitaminas que le daban al botudo. La chaparrita, su esposa, que quiso ser presidenta también de la República, lo cuidaba mucho y le hacían muchos trabajos, pero dentro de todos esos, saltándose al Estado, ya desapareció el famoso Estado Mayor y a todo el séquito, le decía que ella en exclusiva le tenía que dar unas medicinas, y supuestamente eran para controlar al botudo de 2 metros contra la chaparrita de 1,50, 1,60. Es increíble cómo estamos rodeados de tantas cuestiones, y no quiero decir nombres, pero en la contraria, en la parte buena o en la parte del yunque se ha mencionado que hay personas que han querido, al revés, en lugar de meter invocaciones o algo del mal, la cuestión cristiana. Tal es el caso, recuerdo de un síndico en conocida ciudad que se dice quería quitar a don Miguel de la Madrid o Juárez, no recuerdo, y poner a la Virgen de Guadalupe. Entramos también entonces en los extremos y en el fanatismo cristiano o religioso o espiritual, como se le quiera llamar. Definitivamente, yo creo que volvemos al inicio. No hay que ser fanáticos de este tipo de situaciones. Tenemos que ser completamente coherentes tanto en lo que decimos con lo que hacemos. No que debemos de sugestionarnos ante este tipo de situaciones. Tienes que ser completamente serenos, orar, pedirle a la persona, a la deidad con la que nosotros creemos, y estando todas las religiones siempre te van a marcar la misma pauta. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti.
todas las religiones, y bajo esa primicia, cualquier religión es buena. Recordé un alcalde, paz descanse, por cierto, recordé un alcalde que le gustaba viajar al Vaticano, porque era una forma de traer la protección del Altísimo. Aunque claro, sabemos, por lo menos sabemos que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí estará. Pero era, te digo, en los extremos contrarios, ¿no? De quienes han querido implementar también cuestiones. Me ha tocado, fíjate, algunos también que te digo, en la parte del lado cristiano, en la parte del lado de la fe contraria al maligno, por ejemplo, que cargan 5 imágenes de advocaciones distintas de la Virgen, de Guadalupe, de Juquila, de X. Hay quienes no guardan nada de eso, pero hacen oración a cada rato. Estamos inmersos en una sociedad que tú lo decías hace rato, ante problemas como la pandemia, ante la necesidad económica, corren a invocar a algo o a alguien. Y a ese alguien hay que tenerle cuidado y hay que tenerle respeto. Es correcto. Sí. La verdad, si usted me está viendo, digo, ¿por qué son nuestros primeros viernes de marzo? Exacto. ¿Por qué? Porque todos, la sábila, las hierbas, buscan estar protegidos con algo. Así es. No, tú decías que a veces creemos en una moneda como fetiche, por ejemplo. Así es. Hay quienes cada día 1 de mes acuden a ver a la Divina Providencia, sí, a la imagen, claro, para dejar una moneda. Y alguien me decía que eran 7 monedas en distintas iglesias. Yo dije, pues es mucho varo y la Divina Providencia no creo que me retribuya tanto. Y respeto totalmente, pero es más como fetiche. Y fíjate, ya estamos hablando de muchos temas, pero sobre todo del respeto que debe de haber y de la fe. También nos pasa en miércoles de ceniza, que pareciera también un fetiche el que te impongan la ceniza, cuando nadie se arrepiente y nadie cree totalmente. Exacto. Entonces, moraleja, hoy fíjese que estamos hablando de varios temas y ya casi nos vamos, ya son las 10 de la noche y aquí podemos seguir bastantes horas. Hablamos de distintos temas y vaya que hoy hasta la banda se quedó, ya no nos mandaron leyendas, estamos hablando de bastantes temas, todo relacionado con con lo espiritual, con el ay Dios mío, dice Pau Flores. Hola Marta, gracias, Estrellita, qué fuerte, ay Dios mío, bueno ya. Y más historias. Perdóneme si no paso los saludos. Amo tu playera, gracias. Saludos, Ismael. Perdóneme si no veo todos los comentarios. Gracias a quienes están compartiendo la polaca. Gracias, Alejandra Reyes, por estarnos viendo. Gracias a todos. Habrán un tema difícil, hablar del maligno y de sus expresiones. Hablar también de las invocaciones que lo hemos hecho de algunos artistas y sobre todo de algunas autoridades. Lo paranormal es más normal de lo que queremos. Efectivamente. Hay gente que está acostumbrada a vivir con la paranormal. Hay quien no vive sin eso, ¿no? Hay gente que el día que algo no sucede, está raro, ¿no? Algo no pasó porque siempre pasa algo aquí. Los comerciantes empiezan su día agarrando el primer billete, es correcto, la primera moneda, y se signan con ellos. Es correcto. Desde ahí, ¿no? De ahí ya empezamos a... Ves la puerta y hay una sábila curada. Es correcto. De un lado, y del otro lado está San Martín Caballero, me parece, o alguna de las advocaciones de la Virgen, como por San Judas Tadeo. Bueno, por otro lado está San Judas Tadeo, que es el de los casos difíciles. Es correcto, las palmas consagradas. Las palmas consagradas. Pues hay muchas cositas. La cruz de Ocote. Es correcto, las cruces de Ocote. Oye, hoy sí bastantes creencias. Estamos profundos en las creencias. Ya casi nos vamos. Quiero agradecer a mis patrocinadores. Le voy a dar una última historia terminando, pero bueno, gracias a mis amigos, sobre todo de Primero de Electrónica 1.com. Ahí pueden encontrar todo tipo de instrumentos para para la banda y para los que tocan, y iluminación, les decía yo, equipos de audio, aéreos, sumergibles. Vaya, desde un cablecito hasta un micrófono profesional, todo lo que necesite en Electrónica 1. Recuerde que cuentan con el más amplio surtido de instrumentos musicales, equipos de audio profesional y bueno, 1000 cosas. Están en Córdoba, Orizaba y Tustepec. También tienen iluminación LED
y bueno, residencial, de todo tiene Electrónica 1. Síguelos también a través de su página electrónica1.com. Agradecerles a ellos que son nuestra productora actualmente de La Polaca Noticias. También quiero agradecer a Adán Reséndiz. Tienes un evento, de verdad que llama al experto Adán Reséndiz. Él puede hacer de tus eventos algo verdaderamente espectacular. Son muchos, pero muchos años de experiencia que tiene este señor Adán Reséndiz, un señorón en lo que es la organización de eventos. Me ha tocado contratarlo, fíjese, para un grito de un día 15 de septiembre, para un informe de gobierno, para una fiesta temática. Adán Reséndiz, la gran diferencia. Y también agradecerles a mis amigos de Exprime Publicidad. Todo lo que tenga que ver con publicidad, usted puede de verdad pedírselo a mis amigos de Exprime. Impresión láser, lona y vinil impreso, vinil de corte y textil, sublimación, diseño, anuncios, lonas, todo lo que necesite de verdad con rotulación con Exprime Publicidad. Están en dos direcciones, están en la avenida 1, calle 19 y 21, y en la calle 6, en las avenidas 1 y 3. También puede encontrar rotulación vehicular, serigrafía, publicidad, letras suajadas, bueno, de todo con mis amigos de Exprime Publicidad. Y bueno, si va a recibir a alguien que viene de fuera, en Hotel HB, usted puede reservar. Aparte tienen unos desayunos deliciosos buffet todos los días. De verdad, vaya usted a disfrutar de los desayunos buffet que se sirven pues prácticamente todos los días, de lunes a domingo. Además tienen promociones en la tarde, en la noche, si quiere usted tomar un cafecito ahí con HB. Y aparte, si viene alguien de fuera, las mejores habitaciones con HB. Contamos de verdad con amplios salones también ahí en HB, nos dicen, para los eventos que usted quiera. Además, bueno, agradecerle a mi amigo JIA, el contador Pepe, allá en Tierra Blanca, ese despacho contable y jurídico dedicado a dar los servicios de asesoría profesional, fiscal, contable, y bueno, y de todo tipo a nuestros amigos tanto de Tierra Blanca como de la zona centro. También, bueno, algunas cuestiones administrativas, estrategias también fiscales, lo que requiera usted en el tema fiscal, con el contador Pepe, ahí en Tierra Blanca, en Corporativo JIA. Y bueno, decirles que, no me acuerdo cómo se pronuncia, óptica, ¿cómo es? Beauty Center, tiene de verdad unos lentes padrísimos. Voy a mandar a hacer los míos ahorita, de verdad, porque ya aparte ando bien cegatón, voy a mandar con ellos lentes antirreflejantes, la nueva normalidad. Recordar que ha obligado a todos a estar en la computadora o en el celular las 24 horas. Bueno, pues hay algunas afectaciones en los ojos. Yo le invito por favor a que usted vaya con los amigos de Óptica Beauty Center, donde puede usted comprar sus anteojos a muy bajo costo. Y finalmente, bueno, invitarlo a que vaya con Rendigas. ¿Sabía usted que en Rendigas tienen, además del despacho de combustible, lavan su vehículo, lo sanitizan si va usted, y tienen la gasolina más barata de Córdoba? Ellos están ubicados en la avenida 23, entre calles 18 y 20, si no me estoy, así es, 18 y 20. Rendigas, ahí a 3 cuadritas de Plaza Cristal, en San Dimas, en la avenida 23, calle 18 y 20. Rendigas con el mejor precio en gasolina aquí en Córdoba, Veracruz. Y bueno, ya, creo que ya se me pasó todo, si no ya. Algo más que agregar, Abraham Abdalá. Pues es que nada, agradecer a tu audiencia, a todos los patrocinadores. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí otro miércoles compartiendo, pues, de lo poco que podemos decirles, ¿no? Y también tengan mucha fe en lo que ustedes creen, en su ser poderoso que ustedes crean, y no se sugestionen ante nada. Esa es mi recomendación. Gracias, Abraham Abdalá, por estar con nosotros, especialista en temas paranormales. Gracias, Pau Flores. Gracias a Darío Lucio. Dice Ismael, soy Lili de Tlaltetela, estuvo interesante tu programa, espero mi playera. Haremos lo posible, a la brevedad posible. Darío Lucio dice, Adán Reséndiz, de lo mejor. Mira, nos vemos el viernes con Lili. Pues que se venga el viernes a la Polaca Bohemia a cantar con nosotros. Y más saluditos, discúlpeme, le digo, siempre se me cuatrapean. Y después Adriana Munguía, gracias. Brigitte Montero, gracias Brigitte. Ha tenido algunas cuestiones personales que solucionar, pero esperemos que el viernes ya esté con nosotros. Además de que tenemos a una nueva conductora también, Ailín va a estar con nosotros, guapísima mujer también, el próximo viernes. Véanos a partir de las 9 de la noche. Pues les recuerdo que La Polaca se transmite lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, los lunes de grilla, los miércoles de terror y los viernes de
iba a decir de pandemia, de bohemia. Y bueno, ya saben que somos serios este día, tratamos de serlo, a pesar de que a veces pues, se nos sale un chascarrillo. Y bueno, ¿qué más que pedirle, como lo ha dicho Abraham, como lo digo siempre, que invoque usted a ese ser superior, sea cual sea su concepto de él, y pida cosas buenas, porque todo lo bueno, yo creo un servidor en la ley del boomerang, lo que usted advienta, eso regresa. Y bueno, yo sé que a usted le va a ir bien. Bendiciones, nos vemos el viernes a las 9 de la noche. Esto es, ha sido y será, La Polaca. Buenas noches.